Adolfo, tú eres jurista, abogado, funcionario, has estado en una parte que podríamos llamar política, aunque sin pertenecer a ningún partido ni nada por el estilo, y además eres secretario general de la Asociación de Fundaciones Españolas y también de la Fundación Princesa de Asturias. Es decir, que tienes una dimensión institucional, vamos a decir, una dimensión jurídica como responsable uno de los abogados de Ontier, que es uno de los grandes despachos jurídicos que hay en nuestro país, y además también tienes una dimensión docente, ¿no? Porque das clase en el Instituto de Empresa y bueno, das conferencias y demás. Esta conversación que tenemos tú y yo tiene que ver con el impacto que desde la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez creemos que tiene la biografía lectora de cada uno en el desarrollo profesional y también en cómo somos como personas, ¿no? Sé que no es nada original, pero vamos a empezar por el principio, que es la primera infancia. El contacto con la lectura, casi todos nosotros lo tenemos o bien por los primeros libros que hemos leído en nuestra primera infancia, o también porque tenemos un recuerdo de los primeros libros que nos leyeron. No sé cuál será tu caso. En mi caso es más bien el recuerdo del primer libro que me impactó, después de la parte prehistórica que serían los tebeos, ¿no? La parte inicial, que fue una Ilíada para niños adaptada, que me fascinó aquel lío de París, Helena, los dioses, Héctor, Aquiles, los dioses peleándose con los hombres, en fin. Era un libro adaptado, por lo tanto reducido, etcétera, pero que me quedó grabado como una referencia y me indujo, que es de lo que se trata, a seguir adelante, ¿no? Tenía la cobertura de que en casa había afición lectora, mis padres leían y tenían biblioteca, eso te ayuda, ¿no?, a posicionarte, y luego, lógicamente, pues la ayuda del ámbito del colegio, ¿no?, parvulario, primera enseñanza, bachiller, etcétera. Que bueno, que en mi caso yo tengo un magnífico recuerdo de todo ello. Yo estudié, porque es significativo estos efectos, la primera enseñanza, el primer tramo, lo que ahora sería la EGB, más o menos, en el Grupo Escolar Jovellanos, en Gijón, público, por lo tanto, y no tanto es importante las instituciones, que lo son, como las personas. Entonces ahí tuve un par de maestros, una maestra sobre todo, doña María, que nos ayudaba en esta dirección de propiciar la lectura como una apertura, ¿no?, al conocimiento y al mundo. Y luego estudié en el Colegio de la Inmaculada, el bachiller en los jesuitas, que tiene una matriz humanística muy sólida y que me ha sido muy útil, porque se completó con lo que yo ya tenía de primaria y me abrió ya definitivamente pues todos los clásicos, etcétera, 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 ¿no? De forma que, aunque sea un poco tópico, pues resulta que la primera lectura que recuerdo es la Ilíada. Me llama la atención, además, luego, cuando pasó el tiempo, que hay mucha gente que prefiere a Ulises, prefiere a Odiseo que a la Ilíada, porque es más, la aventura es más compleja de la del viaje, etcétera. Pero yo siempre me he quedado con Héctor y con tal, bueno, porque se me quedó grabado aquello, luego ya leí el resto. Y eres como George Steiner. Steiner, bueno, es diferente porque yo lo intenté en mi casa y no me funcionó. A Steiner le hacían leer la Ilíada tal cual, original, no adaptada, pero cuando era muy pequeño. Y le ha dejado mucha huella. En ese sentido, es muy interesante que tú prefieras el mundo dentro de lo homérico, el mundo de los arquetipos heroicos y ese tipo de conflictos, frente, por ejemplo, en mi caso, que yo soy más tópico en ese sentido y me encanta la inteligencia de Ulises y las peripecias, ¿no? Que en el fondo no deja de ser un folletín, la Odisea, y que ha dado mucho juego también luego en la música y en otro tipo de derroteros culturales. Sin duda, porque al final la vida ordinaria, por decirlo de alguna manera, está más cerca de Ulises, ¿no?, de ese viaje que es la Odisea con diferentes... Pero creo que lo has dicho bien, te queda grabada una parte, y esa parte épica más
central de la Ilíada a mí me quedó más grabada. No tuve, y no me voy a comparar por supuesto con Steiner, pero no tuve la presión de leerlo en original, que no sé si sería positiva o no, no lo sé. O sea, que surgió, digamos, con naturalidad, ¿no? Ahí has mencionado los fundamentos de la biografía lectora de la mayoría de las personas, que son lo que tiene uno en su casa, en su familia, y la escuela. Desde la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez a veces hemos trabajado mucho en el plano de la escuela y en el plano de la familia, ¿no? En la primera infancia. Vamos a empezar por la familia. ¿Teníais en casa una biblioteca familiar? ¿Qué ambiente había en relación con la lectura? Bueno, había un ambiente propicio, en torno a dos o tres ideas. La primera es que mi padre era licenciado en Derecho, es decir, tenía estudios, lo cual era una referencia, porque es el segundo. Yo tengo otro tío que también es licenciado en Derecho, y era el segundo de la familia que accedía a la enseñanza universitaria, porque mis abuelos eran... Más del campo asturiano. Sí, Conqueiros y no tal. Por lo tanto, había una vocación por tener acceso al conocimiento a través de la lectura, ¿no? Siempre digo en broma que mis abuelos eran krausistas sin saberlo, ¿no? Que no deja de ser un drama del analfabeto, ¿no? Querían saber. Y en segundo lugar, mi padre tenía una biblioteca en ese contexto, de sus gustos, etcétera, que ya era un punto de partida, y luego pues estaba en aquel momento, estamos hablando del año 58, dictadura, etcétera, pues afición y búsqueda de caminos para la lectura, los mecanismos que entonces había, el círculo de lectores, el no sé qué, en fin, aquellas herramientas que parecen hoy un poco simples, ¿no? En el sentido, pero que no lo eran y que tenían un sentido, aparte del comercial, muy relevante para poder difuminar. Y luego, bueno, lógicamente, pues estabas al albur de otra cosa que ha cambiado, yo creo, bastante, porque entonces la lectura, las infantiles, por ejemplo, Tintín, Asterix y tal, era cara en términos relativos, ¿no? Hoy el libro se ha abaratado, lo cual, bueno, no es relevante, porque si tú tienes voluntad de leer, pues vas a leer de una manera o de otra, en una biblioteca, pero bueno, te daba un tono, ¿no? Entonces había en definitiva un ambiente a favor de la lectura como una manera indagatoria para conocer el mundo mejor y manejarte, digamos, mejor, ¿no? Para tener una visión más honda, en definitiva, de las cosas. Claro, porque volvemos a la Ilíada. Tú eres jurista y lo que uno encuentra en ese tipo de relatos desde una primera instancia es, antes decíamos arquetipos, bueno, pero tienes personas que tienen intereses encontrados, tienes personas difíciles de entender, es decir, es muy difícil de entender a Aquiles. Muy difícil, su conducta o el juicio de París, es decir, Por no hablar de los dioses, perdona que te interrumpa, bueno, eso ya es incomprensible. Por supuesto, porque los dioses estaban colocados en un plano superior que luego resultaba bastante lodazal, ¿no? Porque tenían las mismas pasiones, etc. Pero eso es lo más estimulante, creo yo, en ese momento, ¿no? Porque lo que me sugería era que había cosas que tú como niño no entendías del todo, etcétera, pero que la cosa era más complicada de lo que parecía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y divertida, porque la misma relación entre dioses y hombres pues era una relación incestuosa de manera sistemática, es decir, no se sabía cuándo uno estaba a un lado o al otro. Y por lo tanto también era una visión, bueno, arquetípica, etcétera, pero creativa. Es decir, la Ilíada es, en fin, dentro de lo que es mucho, pero es una muestra evidente de lo que es el pensamiento occidental, ¿no? Abierto, tal. Ahí estaba todo, estaba la guerra, Troya, los aqueos, en fin. Entonces, yo creo que eso es lo más... O sea, que en casa tú tenías un ambiente propicio, has dicho. Y la escuela no te descorazonó en la práctica de la lectura, sino que al revés. ¿Tuviste maestros que...? Sí, no me descorazonó. Yo he dicho antes que tengo un recuerdo estupendo porque es habitual escuchar recuerdos de la escuela perturbadores o castrantes, por decirlo de alguna manera.
No, podrías tener a lo mejor un maestro más apetecible o menos desde el punto de vista intelectual y del estímulo, etcétera, pero nadie te impedía hacer tu vida. Entre otras cosas porque en cuanto te introduces en el mundo indagatorio de la lectura ya no te dejas fácilmente constreñir, porque si te ponen un dique, pues tú buscas una salida, ¿no? Si tú vas buscando leer el Decamerón, por poner un ejemplo tópico, y no hay manera de que te lo proporcionen porque, en fin, de determinadas posiciones, pues es poner puertas al campo. Tú leerás el Decamerón, sin duda, al final, porque vas buscando el Decamerón o lo que sea. Digo Decamerón porque es el tópico de la época de que era pecaminoso y todas estas cosas, ¿no? Sí. Y a la inversa también puede funcionar. Me estás recordando una cosa que decía Émile Teixidor, que para fomentar la lectura a veces había que colocar un libro en casa, en un estante, y decirle a los hijos, no leáis esto, ¿no? Esto no lo debéis leer porque es un incentivo para que se leyera. Sin duda alguna, lo prohibido, desde el árbol de la ciencia, lo prohibido acaba siendo atractivo, ¿no? Pero si hay que escoger, yo prefiero siempre lo propositivo, es decir, no el argumento de la prohibición, sino el argumento de esto merece la pena que lo leas, luego tú harás tu juicio, ¿no? Pero que duda cabe, es decir, si tú pones en un libro, estamos hablando de lectura, pero el equivalente sería la visualización hoy de películas, de tal, etcétera. Si tú pones, como ocurría en la época, 14 rombos en la película, aunque sea un rollo monumental la película, acabarás viéndola. O tópicos de aquella época como había que ver a Antonioni, porque si no, no eras nadie. Bueno, tengo que decir con el gran respeto, naturalmente, por la obra de Antonioni, que me parece un rollo macabeo. Ha envejecido un poco. Ha envejecido, ¿no? Ese es un poco el tono, ¿no? Es decir, que estimular en el sujeto el gusto, el afán, el interés, en este caso por la lectura, que tiene, repito, a mi juicio, vida propia. Una vez que tú estás en ese camino, bueno, te podrán poner todas las dificultades que quieran, pero ya no te van a limitar. Tardarás más o menos en conseguir, si tienes en la cabeza leer una cosa o la otra, en conseguirlo, ¿no? Pero lo acabarás haciendo porque te interesa. Y en la parte escolar, digamos siempre antes de la universidad, había, por lo que te he creído entender, un estímulo para la lectura de los clásicos, por ejemplo, de los grecolatinos. ¿Tú hiciste letras? Sin duda, yo fui del bachiller de letras, aunque me parece que la distinción entre letras y ciencias desde el punto de vista cultural es un poco artificial, pero bueno, de letras, con todo lo que eso implica, y la formación de los jesuitas en el contexto general es una formación muy buena en el plano clásico. Entonces, inmediatamente, como nosotros hacíamos pues 3 y 4 años de latín y 2 de griego, más o menos, pues empiezas a manejar aquello, leías los clásicos, a César, a Cicerón, a tal, en latín, que era importante, porque también se ha producido ahí un fenómeno curioso, ¿no? Que va por etapas, por modas. Porque a mí cuando me preguntan si merece la pena conocer a los clásicos, al margen de que, por supuesto, aunque los tengas en castellano, es que el latín y el griego, y eso, por ejemplo, para los juristas es muy importante, incluso para los matemáticos, etc. Yo creo, a lo que te enseñan es a pensar, una forma de ordenar la frase, es lo más importante del latín. Es el mismo pensamiento, pero ordenado de una manera mucho más precisa, etc., ¿no? Y ese es un hábito que, entre la adquisición del hábito, el sentirte feliz porque has conseguido entender aquello, porque aquello era un barullo, ¿no? Y ver que después, a través de ese hábito, tú abres una puerta en donde puedes ver pues, miles de cosas, es decir, teatro, la Eneida, en fin, lo que quieras. Pues es fascinante. Aparte, naturalmente, de descubrir los elementos básicos de la condición humana, que son permanentes, por eso son clásicos, son siempre contemporáneos, ¿no? Y por lo tanto es un mundo, yo creo que maravilloso. Hay gente, a veces se acusa a los lectores en general de solipsistas, en el sentido de estar mirando, pero hay algo de eso, pero sobre todo es una forma distinta y más compleja y más amplia de mirar el mundo. Es decir, tú puedes estar cotilleando a tu vecina, por decirlo de alguna manera, o leyendo lo que hacía Paris y Elena, tal, que es exactamente lo mismo, pero
literaturizado y por lo tanto convertido en un relato más atractivo, digamos. En esta biografía me has hecho dar un salto al ámbito ya puramente profesional del jurídico, y tengo la ventaja de haber estudiado lo mismo que tú, además en la misma universidad, y recuerdo una asignatura de primero, que era el derecho romano. Me doy cuenta al oírte de que hay una conexión entre lo conceptual y la estructura de la propia lengua latina, es decir, conceptos que para nosotros podrían ser la litis contestatio, por ejemplo, o locatio conductio operis, locatio conductio operarum. Es como el alemán, qué bien definen en una sola palabra todo un cuerpo de relaciones entre dos partes que en el fondo es una forma de describir un negocio jurídico, ¿verdad? Sin duda alguna, y una forma clara y ordenada. Yo, desgraciadamente, no hablo alemán, hablo inglés y francés y siempre he tenido interés, pero hay en el alemán un dato automático que coincide con el latín, que es la declinación. Es decir, el alemán y el latino ordenaban la frase antes de... ¿no? Y eso es lo que yo creo que tiene relevancia, porque te obliga a ordenar... Operis, operarum. Exacto. Son dos cosas completamente diferentes. A entender esa precisión. Hace poco leía que lo han reeditado a unas conversaciones de Mario Vargas Llosa con Borges, y en una de ellas comparaban francés, español, inglés. Entonces el argumento era que el español es más palabrero, en el sentido de que es más amplio en el vocabulario, más preciso que el resto de los idiomas, mucho más rico, más emocional, transmite más. Pero claro, el rigor cartesiano del francés al expresarse, o la poquedad expresiva tremenda del inglés, por ejemplo en lo jurídico, lo que más se parece hoy, porque es lo que manejamos, es el inglés, ¿no? Eso vale también. Y eso lo tienes como base común, naturalmente, en el latín y en las lenguas clásicas, y es importante, porque en determinadas actividades, las científicas, el derecho en este caso, el rigor en la expresión, repito, porque típico profesor que dice, este hombre es un sabio, sabe muchísimo, y tal, pero es incapaz de transmitirlo, porque te suelta un rollo macabeo que él tiene en la cabeza y tal, pero tú no percibes. Bueno, tiene su función, pero desde el punto de vista docente a ti no te está diciendo nada, al revés, tenderás a decir, oye, vaya rollo esto, me voy a ver otra asignatura, ¿qué tal? Entonces, ese hablar limpio, escribir limpio, etcétera, que es un poco lo que está detrás del latín, yo creo que tiene un valor en sí mismo muy práctico, al margen de otras cosas. Y no deja de ser, ya que estamos hablando de ello, un hecho significativo, que se debate ahora otra vez, es curioso en la Europa actual, que el latín como lengua común, ¿no? Antes el griego, pero en fin, el latín como koiné, pues ha dado un recorrido conceptual, etcétera, sin entrar en otros matices, muy importante, hasta el punto de que hoy se oyen voces de decir, este lío de Bruselas, los traductores, tal, lo mejor es utilizar el latín, ¿no? Y luego ya en un terreno muy práctico, en el caso de los juristas, es que para nosotros lo que estamos diciendo es fundamental porque determina un mandato. Y por lo tanto tengo que saber en qué idioma estoy hablando y qué estoy diciendo exactamente, etcétera. En fin, no quiero soltar ahora un rollo. Y eso, por lo tanto, ayuda. Entonces, en definitiva, yo creo que el clasicismo es, desde ese punto de vista, una herramienta de ordenación del pensamiento fantástica y luego una puerta sobre esa herramienta a todo. Entonces, tú eres consciente de que con esa herramienta u otras que luego vas adquiriendo, puedes acercarte a un mundo más profundo, digamos, que el simplismo de lo superficial, ¿no? Cuando uno pasa a la universidad, se suele decir que sale un poco de la tutela de la familia y también de la tutela de los maestros. La relación con el maestro universitario es de otra naturaleza. Tú, cuando llegas a la Autónoma, a la Universidad Autónoma de Madrid, procedente de Asturias, y por lo tanto entiendo que estarías en un colegio mayor, es en una época, por lo que he visto en tu currículum, de absoluta expansión del pensamiento, de la crítica y del debate en España, lo que hemos llamado la transición. ¿En qué año empiezas tú la carrera? En el año 75, es decir, en el año que murió Franco, o sea que realmente es la efervescencia transicional estaba a tope, ¿no?
Y esa llegada a Madrid, esa llegada a la Facultad de Derecho coincide con una búsqueda caótica, en muchos casos, que se produce en esas edades, de lecturas de todo tipo. ¿Qué tipo de cosas te podían interesar entonces? Pues sí, en ese momento hay un cierto caos, porque te sientes, como siempre ocurre en la primera juventud, con la fuerza para todo y ya la capacidad, la fuerza la tienes, la capacidad todavía tienes que ir adquiriendo, irla educando, ¿no? Y por lo tanto se leía de todo. Había una voluntad que yo creo que estaba ya, la democracia estaba en nuestro ánimo antes, ¿no? En la sociedad española. Entonces había una voluntad de conocimiento de otros modelos infinita. Por lo tanto, cualquier cosa que, por ejemplo, que venía de fuera, interesaba muchísimo. Esto es muy español, a veces en exceso, pero en aquel momento todo interesaba mucho porque aquí no sentías, ¿no?, que tuvieras referentes. Y desde ese punto de vista, pues leías todo, en el plano literario, absolutamente de todo. Eso coincide más o menos con la eclosión de los iberoamericanos y el boom y tal. Clásicos, por ejemplo, franceses o ingleses, etcétera, que no estaban tan difundidos, ¿no? Yo sé, Rojo y Negro, por poner un ejemplo, que accedías a ellos, Flaubert, en fin, todo, porque era infinito, ¿no? Y luego había preocupaciones, yo creo, bien intencionadas, de hondura, de encontrar caminos, ¿no? Entonces te ponía el otro día como ejemplo, en el ámbito, en este caso, de la teología y de los dos enfoques, ¿no? La obra de Hans Kim por una parte y la obra de Roger Garaudy por otra, ¿no? Entonces, pues nos leíamos a Garaudy, pero claro, cuando ibas por el tercer libro y esta semana era católico, la siguiente era musulmán, a la otra era judío y a la tercera no sé qué, te oiga, un poco de orden en el... Entonces te estimulaba, era interesante y tal, pero, en fin... y en el caso de Hans Kim, con independencia de la... Yo recuerdo el tomo el ser cristiano, sí. Que también Hans Kim hace lo mismo, porque luego tiene sobre el judaísmo, sobre el tal, porque en fin, pues no dejan de ser, y bueno, muchas cosas de globalización y tal. Pero Hans Kim era más, aparte de su posición singular en el contexto aperturista, etcétera, pero era alemán, y entonces tú coges a Hans Kim y escribe, por ejemplo, con una claridad meridiana en temas que son un poco obstrusos. A mí siempre me ha interesado la teología, por razones, pero bueno, no deja de ser un terreno un poco, ¿no?, top, y sin embargo, bueno, lo hace atractivo, ¿no? Desde eso, por poner una cosa tal, ya digo, absolutamente todo era muy útil en aquel momento, aunque parezca que ahora, por ejemplo, está de moda la novela policíaca, otra vez, ¿no?, pero no había tanta difusión en España. Teníamos acceso entonces a difusión, me refiero en el sentido de mercado, de estar social, en las librerías. No me interesa otro aspecto que me parece hasta aburrido. A los británicos, es decir, a Enid Blyton, los 5, los 7 y tal, Agatha Christie, por supuesto. Pero había un autor francés que a mí me sirvió mucho, porque cuando yo fui a estudiar francés al principio en París, en unos cursos allí en la Sorbona, en la Alianza Francesa y tal, en verano, y entonces utilizaba mucho a Simenon, a Maigret, porque era una manera fácil de traducir, ¿no? Y era un autor que no estaba tan difundido, quizás, o esa es mi sensación aquí en España. Bueno, porque representaba otra aproximación más noir del tal, ¿no? Absolutamente de todo. Había una eclosión, las editoriales estaban empezando a exposigar, que diríamos en Asturias. Estás hablándome de una época en la que surgen, estoy de acuerdo completamente contigo, la democracia, el espíritu democrático llegó a España antes de la democracia desde el punto de vista constitucional, ¿no? Y eso se nota en las colecciones editoriales. Desde los 60 en adelante, y claramente en los primeros 5 años de los 70, hay una explosión de sellos editoriales con un esquema de incorporar al español todas las obras de la izquierda o del psicoanálisis o los clásicos de la literatura erótica y demás, que no
no eran tan accesibles previamente, ¿no? Entonces, eso se ve en las librerías, o sea, colecciones como Alianza Editorial, Alfaguara, Taurus, son el momento en el que se puede acceder en lengua española a buena parte de autores que no estaban disponibles. Sin duda, con un abaratamiento además del libro en el sentido tal, pero sin duda, por ejemplo, una zona muy vedada por razones de idioma ha sido siempre, hasta Ortega se quejaba, él mismo, el mundo del este, el mundo alemán, ¿no? Que nos llegaban traducciones desde el francés o desde el inglés. Claro, entonces la traducción directa ya añadía ahí un enriquecimiento. Sí, una calidad. ¿Y te gustaban los rusos en aquella época? Sí, los rusos siempre me han gustado, bueno, porque los grandes rusos, Tolstoy, Chekhov, Dostoyevsky, pero también ahí ya vas adquiriendo un gusto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me apasiona Tolstoy porque tiene una visión al final de la condición humana objetiva como todas, pero esperanzadora, ¿no? Con sus, en aquel momento en toda Europa con el conflicto de la Primera Guerra Mundial, todos los pacifistas se inspiraban, entre comillas, en Tolstoy, etcétera, con aciertos y sin aciertos, en fin, esa es otra cuestión. Dostoyevsky, por ejemplo, representa algo más perturbador. Conoce toda la parte compleja del alma humana y me resulta menos atractivo, ¿no? Es decir, pero claro que sí, los rusos son fundamentales porque todas las literaturas o todas las publicaciones, si entendemos por literatura no solo la artística, sino la literatura científica y técnica y tal, son interesantes y son atractivas. Lógicamente, las que tienen detrás grandes vetas culturales, pues son especialmente relevantes, ¿no? Porque es difícil moverse en el mundo de los conceptos si no manejas, por ejemplo, el español, que es una herramienta absolutamente básica y que de una potencia cultural enorme y que expresa nuestra forma de ver las cosas, que no es única, pero bueno, que tiene que interactuar pero que es necesaria, ¿no? O la anglosajona, en el caso del inglés, o el francés, luego eso pues, evoluciona. Nosotros, por ejemplo, en aquel momento había habido una tergiversación, entre comillas, en España en la educación con los idiomas. Al principio hubo un momento en que se era muy germanófilo, por razones, en fin, pero rápidamente se pasó, no al inglés, sino al francés. Yo pertenezco a la época del francés. Yo primero aprendí francés y luego ya tuvimos que... Quiero decir que evolucionan. Hoy, por ejemplo, pues es poco discutible que la coine moderna, latina parte, es el inglés, sin ningún género de dudas, ¿no? Bueno, eso es el decurso de los... Sí. Era una época en la que tú te incorporas a la Autónoma, también de manifestaciones, de debates, entiendo, en la facultad puramente políticos y demás. El debate como abogado, el debate con la otra parte, de alguna manera también se puede enriquecer, como ocurre cuando uno practica un deporte en el gimnasio. El gimnasio de un abogado a lo mejor es la biblioteca de su casa, ¿no? Entender desde Héctor frente a Aquiles, ¿no? hasta lo que acabas de citar, pues de ponerte en la situación de los personajes complejos de Dostoyevsky. Supongo que de alguna manera en esa época me estoy imaginando, de asamblea universitaria, debía ser un patrimonio visible por parte de quien era más lector, ¿no? Sin duda, había efectivamente, todavía estábamos con manifestaciones, venían en el caso del Autónomo era curioso porque como íbamos en tren a Canto Blanco, venían detrás de nosotros en el tren, bueno, en fin, lo lógico. A mí nunca me ha interesado, en ese sentido dialéctico, el adoctrinamiento, desde ningún bando. Es decir, salías de un adoctrinamiento y te querían colocar otro. Tenías la célula correspondiente en la universidad organizándote un lío, no sé qué, y los otros, en fin. No ha cambiado mucho, pero lo digo como posicionamiento, que lo respeto, pero que... Entonces, efectivamente, no digamos en el caso de los abogados que con lo que trabajas es la condición humana, y al final tienes que entender. Yo creo que todas esas lecturas y esas experiencias dialécticas son un buen punching ball para luego tener un pleito o lo que sea, como lo es históricamente el parlamentarismo, por ejemplo. ¿Por qué hay muchos abogados en el mundo históricamente parlamentario y tal? Bueno, porque hay una cierta
coincidencia de estructura, no es imprescindible, pero está más en su salsa un abogado colocado en un parlamento hablando, ¿no?, que un físico que no necesariamente... Entonces, todo eso, sin duda alguna, ayudaba a comprender los problemas, a abrir la mente, a comprender los problemas desde un punto de vista social, que para un jurista también es absolutamente fundamental. Ponerte en la situación del otro. Exactamente. Porque yo creo que al final el valor fundamental de la lectura en ese sentido dialéctico es tratar simplemente de entender la posición del otro y colocarte en su posición incluso para criticarla. Es decir, cuando a mí me llama mucho la atención, o nos llama la atención a los juristas en general, esta semana he tenido una experiencia de ese estilo, cuando alguien del mundo más científico, más tal, te dice, bueno, esto es así porque lo dice el tal, y tú le dices, bueno, ¿es así o no? Y dice, bueno, pero tú puedes defender las dos posiciones. Y digo, claro, lo hago todos los días. Y entonces ese juego dialéctico es interpretado erróneamente como un relativismo absoluto. No, es una forma de aproximar, bueno, y en el caso del pleito, pues lógicamente es un debate, ¿no?, a dos. Entonces todo eso sin duda alguna lo enriqueció, porque era un momento de innovación desde el punto de vista de las ideas, etcétera. Por decirlo de alguna forma, si comparamos con el principio del siglo XXI, entonces estábamos construyendo, aspirando, ¿no?, desde el punto de vista democrático, digo. Ahora estamos desde el punto de vista democrático defendiéndonos. Oiga, cuidado, porque los ecos que nos llegan a la gente de mi generación nos recuerda todo aquello de la dictadura, de los mecanismos de control, etcétera. Del absoluto y la falta de matices. Exacto. Entonces, oiga, o sea, en el fondo es, antes decías, una de las razones para leer a los clásicos, me estabas recordando el libro de Calvino de por qué leer a los clásicos. Lo que vamos descubriendo al cabo de los libros que leemos es que hay una serie de cosas que han pasado siempre y que siguen pasando. Volviendo al gusto por los autores en latín, el otro día hablando contigo te comentaba que mi primera clase de latín empezó, yo creo que teníamos 14 años entonces, con el profesor, sin decir nada, y abriendo el libro y empezó a leer o tempora, o mores, etcétera, etcétera. Quosque tandem Catilina. Claro, quosque tandem abutere Catilina patientia nostra. A partir de ahí yo te diría, un abogado hoy ha leído a Cicerón o lo lee en los fines de semana, ¿y qué implica leer a Cicerón para un abogado? ¿Se puede ser abogado sin haber leído a Cicerón? Yo creo que un buen abogado no. No se puede ser un ciudadano cabal sin haber leído a Cicerón. Cabal en el sentido de con profundidad, con hondura de visión. Absolutamente fundamental es la lectura, no solo en este caso de los latinos y tal. A mí me ocurre muchas veces en clase, porque además yo creo que también hay otra cosa permanente, que es que los jóvenes, abogados en este caso, los jóvenes de cualquier tipo, inquietos y que van a estar en esta perspectiva y tal, están ya ahí y están buscando su camino, o sea, ellos van a encontrar, sin duda alguna. ¿Y eso tú lo detectas hablando con ellos? Sin duda alguna. Están atentos y sin duda alguna. Tendrán un mundo distinto, más tecnológico, tal, en fin, pero eso es instrumental, lo esencial permanece, ¿no? Y por lo tanto, repito, van a encontrar su camino. Pero cuando me preguntan, oiga, yo me dedico fundamentalmente, mi especialidad es el derecho administrativo, bueno, ¿qué tengo que leer? Porque una cosa que sí vemos en la universidad todos los días hoy es que llegan peor preparados. Es decir, el problema no es que no sepan derecho, tal, no, es que no saben leer y escribir bien. Y eso es malo en general y para un abogado, no digamos. Leer y escribir bien en un idioma, el que sea. Luego desde ahí, lógicamente, trabajarás en otro, pero tienes que dominar un idioma que es tu alma, ¿no? Conceptual, etc. Entonces dice, bueno, ¿y qué hago yo para leer, por ejemplo, en el administrativo? Porque hoy
todo el mundo ve el derecho desde el punto de vista del mercado y por lo tanto el mercantil, ¿no? ¿Me leo el curso de García de Rentería? Digo, sin duda, eso como principio. Pero ¿Te refieres a los dos de Tomás Ramón Fernández? Sí, el Tomás Ramón y el de, que acaba, por cierto, ahora mismo, esta semana acaban de editar la última edición, que es un libro, ese sí que es un clásico en ese ámbito. En ese libro hay un autor que ha leído mucho, ¿eh? Eso se nota. Se nota. Y yo les digo, oye, leer eso si queréis, pero hacedme el favor de leer el Quijote, que os va a ser infinitamente, por lo menos igual de útil. Porque, repito, no se trata tanto de manejar las técnicas estrictamente jurídicas del abuso de poder, de la desviación de poder, del reglamento, bueno, todo eso, por supuesto, forma parte, ¿no? Pero hay que saber razonar y entender dónde están los problemas. Y para eso vale lo que vale. Como lo demuestra, y como ahora hace poco Andrés Trapiello ha hecho la adaptación, digamos, al español, más fácil. Mira, si queréis leerlo de una manera más asequible, desde el punto de vista de la lectura, bueno, pues tenéis desde la versión última, como si queréis ir al original a la Biblioteca Nacional, ¿no? A leer el original, pero leerlo, claro, pero leerlo porque en Cervantes está todo, como lo está en Tolstói y como lo está en... Está todo revisitado, está todo traducido, pasado por el tamiz de la época, del autor, de tal, pero está todo. Y de lo que se trata es de saber pensar bien. Saber pensar bien, si tomamos ahora, por ejemplo, el libro que has citado de Fernández y García de Rentería, yo creo que son 80 como mínimo páginas dedicadas al principio de legalidad. Un lector que lo hace porque tiene que especializarse en derecho administrativo y no tiene un bagaje lector de otras cosas, probablemente tenga una interpretación radicalmente diferente de lo que para mí es un clásico, que es la referencia al principio de legalidad aplicado a la administración, porque ahí hay historia de las ideas políticas también, hay muchas cosas en ese tema. Sin duda alguna, es decir, por eso es un gran clásico, ¿no? El curso de don Eduardo y de Tomás Ramón es en buena medida un ensayo. Es un ensayo, ¿no? Y un ensayo anticipatorio, porque hablábamos antes del alma democrática. Bueno, hay una famosa conferencia de Eduardo García de Rentería que se titulaba La lucha contra las inmunidades de poder de la época de los años 60, etcétera. Bueno, está todo lo que conceptualmente lo que vino después, porque el pensamiento, a poco que se esfuerce, es anticipatorio porque trata de buscar siempre, ¿no? un camino nuevo. Y por lo tanto, como ensayo que es, si quieres entenderlo bien, tienes que tener un contexto de historia, de ideas políticas detrás, porque si no, el principio de legalidad, que es, como decías, una elementalidad, es decir, la administración está sujeta a la ley. Bueno, tiene un sentido histórico de sujetar el poder al derecho democrático en este caso, absolutamente trascendental. Si observamos hoy las manifestaciones o declaraciones de mucha gente de todos los ámbitos, pues hay gente que viene a decir, bueno, la ley la aplico si me conviene o si me interesa, si no, pues no. Bueno, solo esa aproximación errónea de tal supone la pérdida de un elemento básico sustancialísimo. Es decir, hay una famosa conferencia de Abraham Lincoln, por ejemplo, en el High School de Springfield, en donde, entre otras cosas, recuerda el grave problema que existía entonces, ya eran los anticipos de lo que fue luego la guerra civil, pero específicamente con los linchamientos. Y entonces viene a decir que mire usted, es que esto no puede ser, que las pasiones de cualquiera, ¿no?, vayan tal, porque acabarán matando a alguien que no robó, que no tal, y dice él, y en el futuro alguien con esa misma argumentación les acabará matando a ellos sin justificación ninguna, ¿no? Entonces, el hecho mismo, por ejemplo, en Abraham Lincoln, que si preguntamos fuera del ámbito un poco jurídico, pues la gente lo ve, bueno, como el gran presidente de la libertad, tal, bueno, muy bien. Pero seguramente la más importante de Lincoln, junto
con todo lo demás, no voy a minimizarlo, pero la herramienta es haber convertido lo que eran los primeros momentos de la Revolución Americana en un Estado de Derecho. Esa es la aportación fundamental de Lincoln. A partir de ahí, que ahora estamos viendo que a lo mejor tiene excesos, cuando vemos que la policía se excede o tal, pero el juego que subyace es decir, oiga, hay que cumplir la ley con neutralidad, con tal, y luego, oye, estamos hablando de hace 200 años y las cosas cambian y no creo que... Entonces, si no entiendes ese contexto, es muy difícil que entiendas un texto, en este caso especializado, pero vale para cualquier cosa. Estamos hablando del derecho porque es mi terreno, ¿no? Pero vale para la medicina, vale para... Es decir, ser un buen médico consiste sin duda alguna en conocer las técnicas y saber anatomía y saber, porque claro, si no sabes dónde está el hígado, pues es un poco difícil, ¿no? Pero es mucho más, y es saber cuál ha sido el histórico, de dónde venimos. Incluso me parece, cito la medicina porque me parece un ámbito especialmente significativo en el que el humanismo es determinante. Es decir, un buen médico es el que sabe tocar bien, sabe escuchar bien, sabe curarse dentro de sus posibilidades técnicas, ¿no? Y si no cura, por lo menos es capaz de generar esperanza dentro de la verdad. En fin, todo ese tipo de juegos, yo creo que si no se lee es difícil percibirlos con hondura. Y luego supongo que cuando tú tengas reuniones con otros colegas, tú detectarás también un poco de la mochila lectora que tiene cada uno. Si hablamos de afirmaciones en las cuales parece que alguien no tiene claro que el principio de legalidad es sobre todo una garantía democrática para las personas, a lo mejor es que no sabe nada de los diálogos o no ha leído a Cicerón o no ha leído a Locke, a Bolingbroke, a Kant, podríamos seguir, ¿no? Hay algo de eso. Tú a veces supongo que tú verás a lo largo de una semana de trabajo un montón de profesionales que están defendiendo a otras personas o empresas y colaborarás con personas y hay algo a lo mejor cuando empiezas una reunión que te dice aquí hay una persona con bagaje lector, ¿no? Yo creo que sí, que lo hay. Hay una primera aproximación formal inmediata, que es la riqueza del lenguaje, ¿no? El lector, lógicamente, no es ningún mérito, simplemente de leer y de escuchar a otros y de ver las palabras que otros utilizan, pues tienes más lenguaje. Por eso decía que yo creo que primero hay que hablar en un idioma, el que sea, el tuyo, el catalán, el bable, el español, el tuyo, y luego desde ahí puedes traducir y trabajar con otros idiomas. Pero si no hablas bien en el tuyo, el problema es que no tienes la cabeza organizada de ninguna manera, ¿no? Pero eso es superficial, pero significativo. Pero lo siguiente es, y yo creo que eso es un mal profesional en general, ¿no? De todas las profesiones, que estás hablando inmediatamente con alguien que te percatas que no tiene hondura en el planteamiento, que está al resultado superficial. En el caso de los abogados es muy visible, ¿no? Si tú tienes enfrente a un abogado que lo único que quiere es cerrar el trato, cobrar la minuta, cuanto más mejor y tal, pues oye, puede ser un buen abogado y hasta yo les digo en broma a mis alumnos en clase que se ríen, bueno, si hacéis esas cosas podréis ser ricos y famosos y hasta felices, pero no seréis abogados. El abogado es Atticus Finch, por poner un personaje literario, que se levanta en medio de un desierto y digo, esto no puede ser, ¿vale? Y eso pues tiene, lógicamente, sus connotaciones. Saber quién era capaz de levantarse en las campas de Nuremberg cuando Riefenstahl estaba haciendo ahí sus películas y digo, esto no. De hecho, cuando alguien se levanta en ese sentido, y eso los abogados lo tenemos es alguien que inmediatamente concita el respeto de todo el mundo. A lo mejor le cortan la cabeza, porque en fin, estamos hablando, pero es la actitud lo que importa, ¿no? Ese tipo de abogados, que vale Charles Lawton en esta película de Agatha Christie, no me acuerdo, el testigo de cargo, efectivamente, o valen otros, ¿no? Es el que interesa. Ese tipo de médico que no solo te cura, sino que cuando entras te tranquiliza. Porque si te tiene que decir que tienes una enfermedad mortal, pues en fin, es un trago, ¿vale? Pero te tranquiliza. Mi maestro y compañero, José María Cervelló, que ya falleció, murió de ELA, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando se lo comunicaron y cómo
bueno, si tienes un equipo médico, como él tuvo, como Mercedes, la directora, que la recuerdo ahora especialmente, porque los médicos en este momento están dando su dimensión, es la jefa de intensivos de urgencias del RUBE, pues evidentemente la ELA, desgraciadamente, no te va a decir, te va a decir que tienes un plazo y unas condiciones y tal. Pero la forma de decirlo, la forma de acompañarte en todo ese proceso hasta un final que sabes, es en términos jurídicos certus san incertus quando, es fundamental, porque ahí es donde está el humanismo, en definitiva, la perspectiva, y eso es lo que da, a mi juicio, la hondura de la lectura. Si cogemos manuales de otro tipo, no voy a entrar en derecho administrativo para no citar, pues ¿por qué hay una diferencia? ¿Por qué el curso de Tomás Ramón y de don Eduardo es la referencia? Todavía hoy, que repito, esta semana se acaba de hacer la última edición, casi 50 años desde que se produjo la primera. Bueno, porque al final, si tú te mueves en ese ámbito, a lo mejor no lo tienes que leer todos los días, pero tienes que pasar por ahí, porque las ideas centrales, organizadas y tal, están ahí. Y luego, miles de cosas, ¿no? Es decir, está bien escrito, además. O sea, y además está bien escrito. Yo creo en eso, en los profesores universitarios, a mi juicio, en el caso de los juristas, ¿no? Pero vale para todos. A mí los que más me interesan, los que más me gustan, porque son los más útiles, además del disfrute, son aquellos que están bien escritos. Es decir, que entiendes lo que están diciendo, lo compartas o no, o te sirva la orientación o no, pero que están bien escritos y saben decir con precisión lo que quieren decir, ¿no? Y tienen detrás pues un bagaje de lecturas, es decir, leer a Enterría sin conocer la libertad, la democracia en América o tal, pues es quedarte a medio camino, porque como decíamos antes de Tolstoy o de Cervantes o tal, todos los grandes autores lo que hacen es recoger una tradición, actualizarla, reconvertirla y proyectarla hacia el futuro. En esa proyección hay la singularidad de lo contemporáneo, ¿no? de lo que en aquel momento son las preocupaciones tal. Pero la esencia del asunto es exactamente la misma. Es decir, yo pongo también un ejemplo que me resulta muy gracioso, porque es además literario, más que cuando se habla del control del poder y se considera que el derecho mercantil, que es el del pacto, ¿no? Se puede llegar, porque siempre el derecho público tiene ese problema de que, oiga, hay que respetar un ámbito. Bueno, novedades disparatadas no hay ninguna. Calígula quiso hacer senador a su caballo. Es decir, oiga, pero si esto viene desde siempre y se proyectará sobre siempre. Luego, lógicamente, no es lo mismo un derecho moderno, democrático tal, que un derecho medieval. No es lo mismo un país que tenga instituida la pena de muerte que uno que no lo tenga. En fin, ya hay miles de debates, ¿no? Pero la línea secuencial básica, en línea con lo que hablábamos antes, es la lectura, porque es la que te permite interactuar con alguien que no comparte tus ideas y que está defendiendo con argumentos otra posición, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que genera la dialéctica. Es decir, tú citabas antes los diálogos. Quien no haya leído la circunstancia de la muerte de Sócrates, por ejemplo, en ese sentido, hablando del derecho, decir, no, mire usted, yo me voy a beber la cicuta porque es mi deber, porque la ley me obliga a tal. No, salga usted corriendo que tal. Y Sócrates dice, no, ya sé que puedo salir corriendo, ya lo sé, pero no, me voy a beber la cicuta, ¿vale? Estaremos de acuerdo con él o no, pero no creo que haya nadie que lo ponga en cuestión como hito, ¿no? Bueno, puede haberlo, no lo sé, pero en fin, me parece difícil, ¿no? Desde mi punto de vista. Y seguramente, si a mí me faltan conocimientos en eso, ¿no? Si acudiéramos a otros ámbitos culturales, porque el que yo domino es el occidental, que es donde me muevo, encontraremos equivalentes. Es decir, por ejemplo, en la Ilíada hay en el mundo indio, en el mundo tal, su equivalente, porque en el fondo la condición humana es la misma, ¿no? Adolfo, antes has citado a Lincoln, que veo que es un personaje que te interesa mucho. Los personajes históricos reales son muy importantes. Hay una cosa que es fundamental a la hora de entender también
a la humanidad, que son las personas, ¿no? Y por lo tanto, ¿el género literario de la biografía a ti te interesa? Mucho, siempre me ha interesado. La bibliografía y con el tiempo también la memorialística, aunque menos, porque la memorialística tiene un elemento... Más fiable la biografía. Exacto, es más fiable la biografía. Hay un tercero que analiza con aciertos sin él, pero la memorialística también, por ejemplo, las memorias de Churchill de guerra, tal, te da muchas... Pero la biografía muchísimo. Yo creo que, por contextualizarlo cronológicamente, para nosotros, que somos una generación en donde la historia no se explicaba del todo bien, ¿vale? La biografía tiene también un componente de acceso a través del personaje, del estereotipo, a la época en la que él se movió, si es buena. Y luego ha habido, aunque ahora no es el momento, pero ha habido un momento de grandes escritores de biografías, Ludwig o Stefan Zweig o Maurois, en fin, que realmente te sitúan, ¿no? Yo, por ejemplo, leí, en el caso de Abraham Lincoln, pero muy de joven, o sea, en la adolescencia, en el momento, leí la biografía de Ludwig y sin duda alguna, en una proporción, junto con otras cosas, condicionó que yo fuera jurista, porque en la biografía de Lincoln se ve lo que es el no tener acceso a la cultura, la necesidad de ser autodidacta, la pobreza en relación con lo que te da una vez que consigues dar el salto, y otra cosa que para él era sustancial, que es la posibilidad de transformar la sociedad a través del derecho, en el sentido, en fin, no a tiro limpio. Es curioso porque hasta tal punto es tan poderoso el pensamiento que Lincoln es el presidente de la guerra civil, ¿de acuerdo? Pero se le recuerda por lo otro, sin perjuicio de... No quiero salirme ahora del debate que estamos tratando, ¿no? Por lo tanto, son fundamentales. André Maurois tiene una de Disraeli que a mí también la leí muy pronto y me pareció maravilloso. Y todavía hoy, porque lógicamente hay siempre para leer, ¿no? Pero tengo, en este caso, comprado de segunda mano, porque ya no están, las biografías de Ludwig en las ediciones de los años 50, 60, y de vez en cuando pues acudo ahí para... Ahora, circunstancialmente, estoy leyendo, que no la había leído, la de Bismarck, que te dice también bastante del contexto, años 30, del contexto Weimar, del contexto catástrofe, post-Weimar, etcétera, 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 ¿no? Y te explica un poco Por lo tanto, me parece un género enormemente atractivo. Eso sí, siempre que estén bien escritas y que tengan, una vez más, hondura, es decir, que el que está escribiendo la biografía entienda bien el momento, ¿no? Por ejemplo, las de Zweig, de Fouché o de María Antonieta y tal, pues son un prodigio, y al mismo tiempo, por citar un ejemplo, porque son fuentes en las que él también trabaja, toda la memorialística de la Revolución Francesa, tal, no sé qué, es también importante, porque ayuda a conocer, y una cosa te lleva a la otra. Es decir, yo creo que una cosa que tiene la lectura es que tiendes, una vez que descubres algo interesante, que te gusta, que tal, es como pulgarcito, vas siguiendo el rastro hasta llegar al original, hasta leerlo completo, tal. Yo he citado, porque es el primer recuerdo que tengo, la Ilíada, pero no era la Ilíada completa, pero llegué a la Ilíada completa, porque a través de aquel tal, pues esto hay que verlo, porque esto tiene que tener, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las biografías son un termómetro de la condición humana y un termómetro de las épocas, ¿no? Al final, estamos diciendo que la lectura y la literatura, repito, en un sentido amplio, no solo la artística, no es más que una paráfrasis de la condición humana permanente. Es decir, da lo mismo que sea Macondo, que al final lo que hay son hombres con sus pasiones, ¿no? Y se aprende, ¿no?, de lo que le pasa a otras personas. Sin duda alguna. También. Tú aprendes, si no estás dormido, sabes lo que hizo bien Aquiles y lo que no, o lo que a ti te parece, porque todo es, ¿no? Y en función de eso, pues, en el fondo, ahí están los valores. Es decir, volvemos a Atticus Finch. ¿Por qué Atticus Finch es respetable y Calígula no? O Nerón no. En el caso de Nerón es significativo. ¿Por qué Séneca, que no dejaba de ser un casi primer ministro
de Nerón, que se dice pronto, es respetado en esa parte y no Nerón, ¿no? Porque hacían cosas distintas, ¿no? E incluso en el plano meramente divulgativo, lo que son, por eso que el mundo de la lectura es infinito, ¿no? Pero las famosas historias de Grecia y de Roma, que de aquella época también era cuando se produjeron, del periodista italiano de Indro Montanelli, que son una delicia, y que realmente son artículos que luego, pues es una manera de decir, oye, hoy dirían, como hablamos todo en inglés, es un warning, ¿no? Es un aviso, es una luz diciendo, ven aquí, que aquí vas a encontrar terrenos. Que me he acordado ahora, porque él insiste mucho en esa paradoja de Séneca y Nerón y tal, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustan las biografías sistémicas mucho, y la memorialística, repito, también. Lo que pasa que le concedo a veces... A lo mejor eso que dices tú del hilo, que es una secuencia en la que vas, por ejemplo, de tu edición para niños de la Ilíada y acabas en el original, podríamos hacer un paralelo entre las biografías, que te permiten entender mejor las cosas, y las memorias. Tú puedes leer una biografía sobre Samuel Pepys y luego vas a entender mejor los diarios de Pepys, porque son más duros, ¿no? A mí me encanta, me fascina, o John Evelyn. O sea, si tú conoces la segunda mitad del siglo XVII, entiendes mucho mejor las memorias. Hay ahora una cosa en ese sentido que es muy moderna, no se daba tanto antes, editorial, que para mí tiene mucho valor, pero porque ya casi ninguna editorial publica una obra sin un estudio previo alrededor, tal, de algún filólogo más o menos adecuado, más o menos... Bueno, yo cuando me interesa una obra voy directamente a la obra, porque lo que quiero es leer al autor, ¿no? Pero el estudio es muy importante en ese sentido que estás comentando ahora, es decir, te sitúa en el contexto y te da algunas claves para poder entender desde el hombre lo que es su obra, ¿no? Es decir, lo importante no es, lógicamente, la biografía del autor, sino la obra, pero conociendo la biografía de Cervantes se entiende mejor el Quijote. Y, por citar una biografía, por cierto, que no hay, que da mucho polémica, mucho castigo, pero se entiende mejor. Entonces, efectivamente hay una conexión, es decir, es otra ventana más iluminadora de lo que del hombre o de la mujer concreta en ese momento determinado, de las circunstancias, para entender a María Pita o para entender a Marie Curie o para entender, bueno, tienes que entender también el contexto de dificultades, de ideas comunes, que hay, siempre hay unas ideas comunes más o menos acertadas, porque todos estamos condicionados, ¿no? Queramos o no, en el fondo la lectura no deja de ser una rebeldía como elemento de indagación frente a nuestras limitaciones. Es decir, ya a ver si encuentro por aquí un camino que me lleve a un sitio más, porque esto no me satisface, ¿no? Bien, pues vamos a acabar, como todas las, digamos, las conversaciones de este ciclo, con una recomendación para quienes nos escuchan, de libros, de lecturas, de cosas que para ti son las más valiosas en este terreno, ¿no? ¿Qué libros, qué cosas, ¿no? ¿Qué lecturas nos recomiendas? Bueno, esta es una lección imposible, sí, en el sentido de tal, pero sí puedo compartir algunas. Una primera cuestión que me parece importante, sobre todo hoy, por la cantidad enorme de cosas que se editan, que se publican y tal, es aquello que dicen los médicos de que hay que conocer la última técnica y aplicar la penúltima. Es decir, yo creo que los autores conviene dejarlos reposar, ¿no? No quiere decir que no leas a los modernos, porque solo faltaba ya, pero si vas a los clásicos vas a tener en principio, y no me refiero a los clásicos griegos, me refiero al siglo pasado o hace 30 años, ¿no? Vas a tener una maduración que le da luego yo no tengo ninguna preferencia desde el punto de vista del género al que tal, bueno, pues me gusta mucho la novela policíaca, los temas del humor, que es fantástico, los temas técnicos, pero si tenemos que hablar de libros, primero hay uno que lo tiene todo y que siendo español es insoslayable, que es el Quijote, porque tiene humor, tiene aventura,
tiene disparate, tiene pensamiento, filosofía, o sea que es una referencia no solo para nosotros, sino para el mundo. La prueba está en que el Don Quijote es un personaje, ¿no?, conocido, identificado desde cualquier latitud. Y luego, pues ya, depende del ámbito en el que te quieras mover. Los clásicos siempre, los rusos, Tolstoy, he dicho Chekhov, he dicho Dostoyevsky, en fin, todos ellos. Los ingleses, Dickens sería referencia, comentábamos también el otro día que somos muy dickensianos. Sí, que somos muy dickensianos porque era un hombre que proyectaba una cosa fundamental en general y muy singularmente en este momento de principios del siglo XXI, que es la esperanza en la bondad de la humanidad, a pesar del espectáculo deprimente que él describía continuamente, ¿no? Y tenía también, como todos, como tiene Cervantes, y como el humor, los papeles Pickwick y tal, o sea, esas dos cosas que, porque yo me movería en esa dirección. Es decir, a mí los libros que me aburren, que se me caen de las manos, porque son los que o bien te tratan de adoctrinar, o bien, que es todavía peor, te tratan de adoctrinar desde el sufrimiento personal y singular del autor. Porque todos tenemos un sujeto y todos tenemos nuestra vida y nuestros problemas, pero la lectura es ir un poco más allá, lo que decía antes, salirte de este, vamos a ver si encuentro un camino, ¿no? Y entonces, si te lees libros que están construidos para destruir, voy a poner un ejemplo que es un poco el colmo, ¿no? Pero en fin, si te dedicas a leer Mein Kampf, pues en fin, podrás comprender algunas, en términos freudianos, algunas de las singularidades biográficas del autor, pero en fin, aportación, a mi juicio, poca, ¿no? Normalmente son los observadores de la realidad, los que piensan la realidad desde un ángulo oscuro, como el arpa de Becker, los que más te aportan, ¿no? Porque si hay un lucimiento egotista, es que yo he descubierto tal, bueno, hay gente brillantísima y que por lo tanto soporta, ¿no?, pero muy pocos o con poco interés. Entonces, resumiendo, si tengo que quedarme con un solo libro... No, vamos a decir que no somos muy partidarios en esta casa de optar por un solo libro. Entiendo que sería El Quijote. Vamos, sin duda alguna. Pues como no somos tan partidarios de eso del solo libro, en otro campo que escogerías. Pues en el campo, por ejemplo, del humor, por poner un ejemplo, la serie de Claude Schmerl, el francés, que ahora no me acuerdo del nombre, del autor, bueno, es magnífica. Desde luego, en la novela policíaca hay miles, pero tienes que pasar por Agatha Christie, tienes que pasar por Maigret, puedes pasar por 50, ¿no? En el campo literario el espectro es mucho más amplio, porque el literario puro, quiero decir, porque vale cualquier cosa. Cien años de soledad, El Quijote, no sé qué, en fin, ahí vale cualquier cosa, vamos, cualquier cosa que tenga nivel, ¿no? En el campo técnico yo solo domino el mío y, por ejemplo, pues, hay un libro como el que hemos citado, el curso de García de Enterría, que es un hito por el que hay que pasar, ¿no?, sin más matices, pero habría, lógicamente, muchísimos más. Y seguramente, desde el punto de vista sobre todo en este caso más del ensayo, ¿no?, los libros interesantes son los libros no demasiado grandes. Es decir, cuando tienes una idea creadora, innovadora, que por lo tanto, si lo es, tiene fuerza en sí misma, que va a provocar un desarrollo, basta poco para decirlo. Luego la glosas, luego el resto de las páginas es una glosa, pero basta poco. Entonces, si tú tienes por ejemplo, en el derecho, la lucha por el derecho de Iering, ¿no?, que fue un libro bueno, pues son 20 páginas, no sé, no me acuerdo. Sí, y luego hay libros que son muy importantes en el derecho, pero que luego tampoco
te nutren demasiado desde el punto de vista formal. Es decir, han hecho un hallazgo, pero luego no son, no sé, no quiero citar, pero bueno, en fin, hay libros muy importantes en la historia del derecho, Norberto Bobbio, Kelsen, al final, Beccaria, al final lo importante es que sean transitivos, es decir, que esos son los buenos libros, ¿no? Es decir, hoy, Beccaria, por ejemplo, yo no soy penalista, pero cuando observas los debates de un derecho penal mucho más extremo y tal, en fin, disparatado, no vamos a entrar ahora en ello, es, bueno, si Beccaria levantara la cabeza... que escribía en el siglo XVIII. Claro, que escribía en el siglo XVIII y decía, bueno, se han perturbado todos, ¿no? Es decir, pero claro, en línea con lo que venimos comentando, es necesario que haya editores que editen a Beccaria, que se lea Beccaria, que la gente sepa dónde está, y todo eso lo da la lectura. Yo creo que habrá nuevas tecnologías, y habrá libro electrónico, y habrá, en fin, miles de cosas, porque el mundo evoluciona y evoluciona para bien en muchas cosas y tal. Pero el asunto del que estamos hablando, que es la lectura y por lo tanto el texto, que ya lo puedes poner donde quieras. Comentaba ayer como Irene Vallejo pone de manifiesto con en el libro este de El infinito en un junco, puedes tratar de tener la biblioteca de Alejandría en la mano, casi con Wikipedia, ¿no? Hoy, salvando... Internet es eso, es lo que decía Umberto Eco, ¿no? Internet es eso. Bien, pero eso no te da lo que estamos buscando a través de la lectura, que es, que sí tenía Umberto Eco, que es criterio. Porque nunca ha habido tantos datos manejados de manera tan espléndida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el criterio, si esos datos te llevan a la conclusión de que, por ejemplo, Beccaria no tenía razón y lo tienen los partidarios de saltarse el procedimiento y la presunción de inocencia, por poner pues es preocupante, porque vamos a un mundo que no avanzaría, sino que retrocedería, ¿no? Entonces, lo que te da la lectura es la posibilidad de saber de dónde vienes, saber dónde estás, y ponía también el ejemplo que es muy jurídico ahora, con la globalización, que tiene lógicamente sus pros y sus contras, etcétera, pero hay una tendencia ahora a la relocalización, a la visión. No prejuzgo, no quiero entrar ahora en ese debate, pero es importante saber que si relocalizamos, volvemos a la Edad Media, sí, en términos jurídicos. Sheriff de Nottingham, claro, en ¿no? adelante. Bueno, entonces, eso no está bien ni mal, no estoy haciendo en este momento un juicio, sería un debate distinto, ¿no? Pero sin duda alguna tengo que saber que eso es así. Y tengo que saber, que te ponía el ejemplo de que cuando Napoleón coloca en su cenotafio, allí en Les Invalides, todos son batallas, Marengo y tal, menos el Código Civil, una ley igual para todos. Bueno, es que eso, una ley igual para todos. Y luego, siguiendo con el conocimiento del desarrollo, tendrás que juzgar no la idea, que era positiva, sino cómo lo hizo Napoleón, que no era tan positivo. Y entonces, como antes de empezar a la conversación citábamos, pues tienes a un excéntrico, entre comillas, que a mí me parece extraordinario, como Jovellanos, que dice, oiga, no, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con que hay que avanzar y tal, pero no estoy de acuerdo con que me organice usted un lío. Hay una carta que yo me he hartado de repetirla porque es fantástica, que él dirige a Jardín, que era el cónsul inglés en La Coruña, que era su amigo, ¿no? Y se tiene la carta que él dirigía a Jardín, pero no la de Jardín. Pero se deduce que en aquel momento, es 1794, están encima del terror revolucionario y tal, Jardín está haciendo un alegato a favor de la revolución. El cónsul francés. El cónsul, no, inglés. Británico. A favor de la revolución y tal. El hecho de que sea británico es más significativo en ese contexto. Y Jovellanos le dice, mire usted, no. Es decir, Salamanca, soy mejor que ayer y mañana será tal, y usted me dirá que este remedio es lento, pero no hay otro. Yo no voy a sacrificar una generación por tal. Y mete una frase que es válida para siempre, ¿no? Es decir, yo respeto mucho a los que dicen la verdad y se sacrifican por ella, pero no respeto nada a los que quieren sacrificar a los demás a sus caprichos. Y dice, y creo, porque está hablando de la violencia al final, creo que para ilustrarse, para que una nación se ilustre, no hace falta andar a tiro limpio. Basta con estudiar, con leer. Pues nos quedamos con eso. Perfecto. Muchísimas gracias.